¿Cuánto dolor puede ocultar un alma que fue hecha para transformarse a través de la muerte emocional una y otra vez? Escorpio no nace, resurge desde el dolor, con el alma marcada por lo que el mundo no ve, pero él siempre siente. Imagina vivir cada emoción como si fuera la última, esa es la condena y el poder de Escorpio. Desde el instante en que Escorpio respira por primera vez, se sella un pacto invisible con las fuerzas profundas de la vida. Este signo no pertenece al mundo de la superficie, no se conforma con lo evidente ni con lo que brilla superficialmente. Escorpio nace con una herida antigua, una que trasciende el tiempo lineal y que parece venir de otras vidas, de memorias que habitan en el inconsciente colectivo. Esta herida emocional, que parece formar parte intrínseca de su identidad, no es fácil de nombrar, porque se trata menos de una experiencia específica y más de una percepción constante de vulnerabilidad, traición o pérdida. Escorpio arrastra consigo una sensación permanente de que algo valioso puede ser arrebatado en cualquier momento y por ello desarrolla mecanismos internos complejos, defensas emocionales afiladas como dagas. Y una necesidad de control que muchas veces no entiende ni siquiera él mismo. Esta herida está íntimamente entretejida con el arquetipo de la muerte y la resurrección, no como una metáfora poética, sino como una experiencia emocional vivida con crudeza por el alma escorpiana. Escorpio, regido por Plutón, no solo representa el final de los ciclos, sino el estremecimiento profundo que ocurre cuando todo lo conocido se desmorona y algo nuevo debe emerger desde las cenizas de lo perdido. En su interior, habita un llamado constante a renacer, pero no sin antes haber sido arrastrado al fondo de sus propias sombras, a ese lugar oscuro donde la verdad, por más dolorosa que sea, no puede ocultarse. Escorpio es un signo que nace con una sensibilidad cortante, con una percepción tan aguda que atraviesa las palabras y se aloja en los silencios, en los gestos, en lo que no se dice. Este don, que a menudo parece una maldición, lo vuelve psíquicamente penetrante, capaz de presentir traiciones antes de que ocurran, de intuir deslealtades en una simple mirada. Sin embargo, vivir en ese nivel de percepción también implica una constante sensación de amenaza emocional. Cada encuentro humano se siente como una prueba, cada relación como una danza de máscaras que Escorpio intenta descifrar con una mezcla de intensidad y miedo. Su corazón, aunque dispuesto a amar profundamente, ha sido programado por el dolor para protegerse con ferocidad. Escorpio no teme amar, teme ser herido en lo más íntimo de su ser, teme entregarse por completo y ser dejado en medio de su vulnerabilidad. De ahí nace su hermetismo, su necesidad de esconder su mundo interno, su desconfianza muchas veces injustificada. No es frialdad, es autoprotección. Es una manera de contener la intensidad de sus propias emociones para no desbordarse, para no romperse una vez más. En el fondo, cada escorpiano lleva en el pecho la cicatriz de una promesa rota, de una confianza que alguna vez fue traicionada, y aunque cada historia es única, el patrón emocional es universal. Una necesidad urgente de proteger su alma como si ésta fuera un templo sagrado que pocos merecen conocer. Desde la psicología, podríamos hablar de un ego que no ha nacido para mostrarse fuerte, sino que ha tenido que endurecerse a la fuerza, como la corteza de un árbol que ha resistido demasiadas tormentas. En el alma escorpiana, muchas veces desde una edad muy temprana, se imprime un aprendizaje silencioso y doloroso: confiar puede ser letal. Esta lección no siempre llega en forma de abandono literal, a veces se manifiesta como indiferencia emocional, como ausencia simbólica, como ese tipo de soledad que duele incluso cuando uno no está solo. Escorpio aprende que su mundo interior es demasiado intenso para ser compartido sin riesgos. En su historia emocional hay ecos de miradas que no lo comprendieron, de promesas rotas que calaron hondo, de momentos donde su vulnerabilidad fue ridiculizada o no acogida. Así, comienza a construirse una coraza hecha de silencios, de intuiciones no expresadas, de una observación constante del entorno para anticipar la herida antes de que ocurra. Su hipersensibilidad emocional, lejos de hacerlo frágil,
lo convierte en un estratega del alma, en alguien que sabe exactamente dónde duelen los vínculos, porque ya ha sangrado ahí. La narrativa inconsciente que se arraiga en Escorpio dice: si amas, puedes perder; si te entregas, puedes ser destruido. Por eso, cuando ama, lo hace con una intensidad que puede asustar. Ama con todo, pero teme con la misma fuerza. En el amor, su lealtad es feroz, su entrega es total, pero también lo es su necesidad de proteger lo que ama, de defender su corazón como si fuera un castillo sitiado. Sus celos, su aparente control, su tendencia a investigar cada gesto del otro, no nacen de la tiranía sino de una necesidad desesperada de no revivir el dolor original. Cada relación se convierte en una especie de prueba emocional, donde Escorpio juega con fuego esperando no quemarse, sabiendo que si lo hace, arderá por dentro en silencio. Y sin embargo, sigue eligiendo sentir. Porque por más que duela, él sabe que solo quien se atreve a sentir hasta el fondo es capaz también de renacer desde ese mismo abismo. Plutón, su regente, representa la transformación radical, el poder que emana de las profundidades más oscuras de la psique y también la capacidad de regenerarse después de haber tocado fondo, cuando todo parece estar perdido. En la experiencia escorpiana, esta transformación no es un evento aislado, sino un proceso cíclico, una danza de muerte emocional y renacimiento espiritual que atraviesa cada relación, cada duelo, cada secreto que ha debido callar. Para que Escorpio pueda volver a sí mismo con una mirada más sabia, más plena, más abierta, necesita primero atravesar sus abismos internos, el miedo a la insuficiencia, el pánico a ser reemplazado, el dolor punzante del abandono real o imaginado. Estas heridas, que muchas veces se alojan en rincones tan profundos del inconsciente que parecen invisibles, moldean su manera de sentir, de amar y de defenderse del mundo. Muchas veces, ese dolor se disfraza de ironía cortante, de frialdad aparente o de una pasión que lo consume desde dentro como un fuego incontrolable. No es frialdad, es una súplica muda de no ser herido otra vez. No es obsesión, es la esperanza trágica de que si controla lo suficiente, tal vez esta vez el amor no se rompa. La necesidad de fusión emocional que caracteriza a Escorpio no es caprichosa, nace de una urgencia casi mística de ser visto por completo, sin condiciones, sin máscaras, sin reservas. Pero esa misma intensidad tropieza una y otra vez con el miedo a perder al otro, con el pánico de que esa entrega lo despoje de sí mismo. Así se genera la paradoja que lo habita: desea entregarse por completo, pero teme quedar vacío si lo hace. Quiere fundirse en otro, pero teme perder su forma. Por eso, muchas de sus relaciones se viven con la misma tensión con la que se libra una guerra sagrada. Hay algo de ritual en su forma de amar, algo de destino, algo de sacrificio. En esas relaciones tan intensas, donde se juega el alma, Escorpio no solo busca amor, busca redención. Cada vínculo es una oportunidad para sanar una herida primordial, para demostrar que aún roto, aún vulnerable, aún lleno de miedo, es capaz de amar con toda la fuerza de su alma. Y cuando lo hace, cuando se permite cruzar el umbral del miedo y tocar al otro con autenticidad, Escorpio no solo transforma la relación, se transforma a sí mismo. Porque en ese acto de amor tan brutalmente honesto, algo en su interior se reconcilia con la vida, y la herida que lo marcó empieza, lentamente, a dejar de sangrar. Desde un enfoque evolutivo, la herida de Escorpio no es una simple cicatriz del alma, es una grieta sagrada por donde la luz entra. Es su pasaje hacia lo más auténtico de sí mismo, su camino inevitable hacia una versión más libre, más consciente, más humana. Cuando Escorpio se atreve a mirar de frente a sus sombras, no con juicio, sino con ternura, empieza a desmontar las corazas que una vez le protegieron, pero que ya no necesita. Al integrar lo reprimido, al nombrar lo innombrable, al perdonar su necesidad de control como una forma antigua de sobrevivir, algo en él comienza a transformarse a niveles tan profundos que no pueden explicarse con palabras, solo con presencia. Escorpio no sana desde la evasión,
sino desde la valentía de quedarse en el fuego hasta que éste lo purifique. Y en ese fuego, que a veces arde como un duelo y otras como una revelación, descubre que su sensibilidad no es una debilidad, sino un don. Que su oscuridad no lo define, pero sí lo moldea. Que el dolor, cuando es transitado con conciencia, abre las puertas de una compasión real, de esa que no nace del deber, sino de haber caminado el mismo infierno que otros ahora atraviesan. Por eso, cuando Escorpio comienza a sanar, no lo hace solo para sí mismo. Se convierte en un espejo para quienes aún no se atreven a mirarse, en un faro para quienes están perdidos en su propio mar emocional. Su transformación no es lineal ni inmediata. Es una danza de años, de silencios, de recaídas y revelaciones. Es un viaje donde aprender a soltar es tan importante como aprender a sostenerse. Pero cuando esa transformación se asienta, Escorpio encarna la sabiduría del sanador herido, aquel que no guía desde la teoría, sino desde la vivencia. Y en ese estado, cuando ya no necesita demostrar su fuerza, cuando ha reconciliado su herida con su propósito, Escorpio se vuelve uno de los signos más poderosos del zodiaco. Porque conoce el alma humana desde adentro, desde su herida y su redención. Porque ha bajado al inframundo emocional y ha regresado con el corazón más abierto que nunca. En cuanto a los tránsitos astrológicos, hay momentos en los que el cosmos parece pulsar directamente sobre la herida escorpiana, despertando memorias dormidas, abriendo portales de transformación profunda. El retorno simbólico de Plutón, ese titán oscuro que representa la muerte y el renacimiento, marca ciclos de poderosos despertares internos. Cuando Plutón toca puntos sensibles en la carta natal, ya sea por tránsito o progresión, el alma escorpiana es llamada a morir simbólicamente para renacer desde lo esencial, despojándose de lo falso, de lo impuesto, de lo que ya no nutre. Saturno, con su energía densa, estructurada, casi inquebrantable, también juega un papel fundamental en la evolución emocional de Escorpio. Cuando transita signos fijos como Tauro, Leo o Acuario, el peso de la responsabilidad se vuelve más tangible, más íntimo. Saturno exige madurez emocional, invita a soltar apegos enfermizos y a asumir el propio poder sin necesidad de manipulación. Es un tránsito que, aunque puede sentirse como un invierno emocional, también construye cimientos más sólidos para una nueva forma de amar y vincularse. Neptuno, por su parte, cuando forma aspectos tensos con planetas escorpianos, puede disolver las defensas que han sostenido la identidad durante años. Es como si la niebla entrara por las grietas del alma y revelara lo que estaba oculto tras los muros de la razón. Puede provocar confusión, pero también una sensibilidad mística que abre la puerta al perdón, a la compasión, al amor incondicional. Urano, con su impulso rebelde y libertador, llega como rayo inesperado, sacude estructuras internas, rompe patrones obsesivos y obliga a Escorpio a soltar el control y a abrirse a lo inesperado. Cada uno de estos tránsitos, en su lenguaje simbólico, lleva a Escorpio un mensaje claro, que no hay transformación sin verdad y que toda oscuridad, cuando es atravesada con conciencia, revela una luz que no viene de afuera, sino del núcleo mismo del alma. La sexualidad escorpiana también forma parte esencial de esta herida primordial, siendo quizás uno de sus canales más sagrados y también más vulnerables. Para Escorpio, la intimidad física no es nunca una simple transacción de deseo, es un lenguaje mudo con el que intenta decir lo que sus palabras no pueden, una búsqueda desesperada por fundirse con el otro y en esa fusión, aliviar el vacío ancestral que lo habita. El cuerpo se convierte en un templo y en un campo de batalla, en un puente hacia lo divino y en un refugio donde esconder su dolor. En su vivencia más elevada, la sexualidad es para Escorpio un acto místico de entrega, de redención, de renacimiento. Pero cuando la herida está activa, también puede ser una vía de manipulación, una máscara para no mostrar el verdadero miedo a no ser amado, o un escape para no enfrentar el dolor emocional profundo. Muchos escorpianos atraviesan ciclos extremos,
periodos de abstinencia que parecen castigos autoimpuestos, y momentos de entrega desbordada donde el deseo se convierte en una forma de anestesia emocional. Culpa, deseo, poder, vulnerabilidad, todo se entrelaza en una maraña intensa que Escorpio necesita descifrar con el tiempo y la conciencia. Pero cuando por fin integra esta energía desde un lugar de amor y aceptación, su sexualidad se convierte en una medicina, no solo para él, sino también para quien se atreva a compartir su fuego. Porque solo quien ha caminado en la sombra puede tocar al otro sin miedo, con la certeza de que incluso en lo más oscuro puede haber belleza. Como todo en su camino, la sexualidad lo confronta, lo transforma, y si se entrega con el alma, lo libera. En contextos sociales y profesionales, Escorpio suele destacarse por su intensidad, su foco, su capacidad de ver lo que otros no ven. Puede ser un investigador brillante, un terapeuta excepcional, un estratega implacable. Pero también puede aislarse, caer en la paranoia, desconfiar incluso de aquellos que lo aman. La herida lo hace hipersensible a la traición, al juicio, a la manipulación, y por eso puede anticiparse a ataques que no existen, encerrándose en su propio mundo. Sin embargo, cuando Escorpio se permite confiar, cuando deja de ver enemigos donde no los hay, cuando se rinde a la vida con todo su misterio, se convierte en un ser profundamente magnético, inspirador, capaz de irradiar una fuerza que transforma todo lo que toca. En el fondo, lo que Escorpio anhela con una urgencia silenciosa es autenticidad, no como ideal romántico, sino como necesidad vital. No tolera las máscaras ni los vínculos vacíos, porque su alma intuitiva detecta la mentira incluso antes de que se pronuncie. Desea, más que nada, mirar a los ojos de otro ser humano y encontrar verdad, encontrar alma. Quiere que alguien lo vea sin filtros, que se atreva a quedarse incluso cuando él se muestre con todas sus grietas. Su mayor deseo no es solo amar, sino ser amado en lo que es, en su intensidad, en su oscuridad, en su vulnerabilidad. Pero para llegar a eso, debe vencer un temor ancestral, el de mostrarse tal cual es sin ser rechazado. Debe despojarse de su armadura emocional, esa que lo ha protegido tantas veces del dolor, y abrir su corazón aún con la memoria viva de las traiciones. Mostrar sus cicatrices no como un grito de advertencia, sino como un mapa de su historia. En ese gesto radical de rendición emocional, Escorpio comienza a sanar. Porque su herida emocional, aunque no desaparece por completo, deja de ser el eje de su existencia. Se convierte en un recordatorio de cuanto ha superado, de la profundidad de su alma, de su coraje para enfrentar lo que otros niegan. Y cuando Escorpio llega a ese punto, cuando decide ser auténtico, aunque duela, se vuelve un faro. No uno que brilla para ser admirado, sino uno que alumbra los rincones más oscuros del alma humana con su sola presencia. Porque en él se reconoce la humanidad dolida de todos, el niño que no fue visto, el amante que fue traicionado, el espíritu que buscó sentido en medio de la oscuridad. Y entonces, a través de su transformación, se convierte en prueba viviente de que del dolor puede nacer la compasión más pura, y que sí, de la muerte simbólica, puede renacer una vida nueva, más libre, más luminosa y profundamente verdadera. El viaje escorpiano es uno de los más intensos y profundos del zodiaco. No hay atajos. No hay fórmulas simples. Hay un llamado constante a mirar hacia adentro, a confrontar lo que otros evitan, a transformarse una y otra vez. En cada etapa de su vida, Escorpio se enfrenta a nuevas capas de su herida, a nuevas oportunidades de liberarse de su pasado, a nuevas versiones de sí mismo esperando nacer. Y aunque el dolor sea parte del camino, también lo es la belleza, la fuerza y la sabiduría que emergen de cada renacimiento. Así, la herida que Escorpio siempre arrastra deja de ser una carga y se convierte en su mayor poder, el poder de la transformación verdadera, esa que nace del alma.